Inglaterra, 1941. A medianoche, las sirenas antiaéreas desgarran el cielo como bestias de acero. Pero en una casa victoriana a las afueras de Londres el silencio es tan denso que parece suspendido en ámbar. Un puñado de hombres y mujeres, abrigos gastados por el racionamiento y el miedo, rodea una mesa pequeña. Sobre la madera vieja descansa un sobrecolor sepia con el sello aún húmedo. M. Nicole. Nadie se atreve a romperlo. El estruendo de una bomba retumba a lo lejos, la lámpara de queroseno tiembla y, sin embargo, nadie huye. Todos esperan el mensaje que promete revelar un modo de resistir al horror sin convertirse en él. Cierra los ojos un instante e imagina que esa carta fuera para ti. Que en medio del bombardeo invisible de notificaciones, plazos y sobresaltos que detonan cada día en tu teléfono, llegara un mensaje íntimo dirigido solamente a tu corazón, recordándote que existe un refugio donde ninguna bomba digital puede alcanzarte. ¿Abrirías el sobre? ¿Leerías hasta la última línea? ¿Te atreverías a convertir la conciencia en tu fortaleza aunque afuera truene? Bienvenido a Motivación en 60 segundos. Soy tu anfitrión en este viaje interno que, como pronto verás, dura mucho más que un minuto, pero en el que cada segundo cuenta. Hoy te propongo algo radical. Descifrar juntos la primera de las cartas de Maurice Nicole como si fuera un plano secreto para escapar de la rutina, un mapa hacia la puerta oculta que conduce a tu centro. No te ofrezco fórmulas milagrosas ni atajos de autoayuda en 3 pasos. Te invito a explorar un territorio áspero y a la vez fascinante donde la luz solo se encuentra después de atravesar la penumbra. Tal vez pienses, ¿otra charla sobre crecimiento personal? Tu escepticismo es saludable. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces al día te detienes realmente a escucharte? No digo escuchar la mente que repite la lista del supermercado, la discusión que tuviste esta mañana. Hablo de oír el murmullo más hondo, ese leve zumbido que te recuerda que eres algo más que un avatar eficiente. Maurice Nicole lo llamaba el sonido del ser. Para él, cada respiración consciente era un golpe de martillo contra la coraza del adormecimiento. Esta noche, mientras la metralla ardía sobre Londres, Nicole escribió que el fuego externo no era nada comparado con el incendio interno de nuestras contradicciones. Hoy, 80 años después, las notificaciones parpadean como bengalas y nuestros pensamientos corren de una preocupación a otra sin detenerse jamás. Somos soldados exhaustos en una guerra sin trincheras, luchando por territorio en nuestra propia mente. ¿Cómo detener esa batalla? La pista inicial se esconde en una palabra que Nicole subrayó con trazo firme. Recordar. ¿Recordar qué? Te preguntarás. Recordar que, debajo de las capas de prisa, expectativas y cansancio, vive un testigo silencioso que no se mancha ni se rompe. Imagina la vida como un teatro donde cada emoción, pensamiento y rol, amigo, pareja, empleado, creador, es un actor sobre el escenario. Imagina ahora a un espectador sentado en la última fila, observando sin juzgar. Ese espectador eres tú, pero casi nunca recuerdas ocupar tu asiento. Esta carta, entonces, no es solo papel, es una invitación a volver a tu butaca antes de que termine la función. Permíteme revelarte un detalle casi secreto. Cada jueves, al caer la tarde, Nicole se refugiaba en un invernadero iluminado apenas por un brasero. Afuera retumbaban sirenas. Adentro, el roce de su pluma era un latido de esperanza. Escribía sabiendo que, al otro lado de la guerra, alguien leería esas líneas como quien encuentra un pozo en el desierto. Su caligrafía, apretada, decidida, parecía decir: aunque el mundo se parta en dos, existe un lugar interior que nadie puede bombardear. Traslada la escena a tu vida. Tú, agotado por mensajes y reuniones, apagas las luces del cuarto y te quedas solo con el resplandor tenue en la pantalla. Quizá no haya un bombardeo literal, pero las notificaciones caen como metralla psicológica. Esta introducción pretende ser tu refugio improvisado, un invernadero íntimo donde otra voz, la tuya, pueda oírse sin interferencias. Un aviso final: las cartas de Nicole no halagan, interrogan. El crecimiento real duele como el músculo que despierta después de años de sedentarismo, pero tras la punzada inicial llega la alegría serena de sentir vida donde antes había adormecimiento. Porque despertar,
en el lenguaje de Nicole, no significa volverse un ser inmaculado de un día a otro. Significa abrir los ojos medio segundo más que ayer, reconocer la sombra y la luz en la misma mirada, atreverse a vivir con la intensidad de quien sabe que cada minuto es un milagro irrepetible. Esa simple toma de conciencia puede cambiar el rumbo de una existencia igual que un grado de desviación altera el trayecto de un avión en pleno vuelo. Ahora rompe el sello. La tinta de 1941 se funde con la luz azul de tu dispositivo y pasado y futuro se dan la mano para desafiar tu presente. Respira, ajusta el volumen, abre la mente, porque la carta está abierta y la primera palabra ya asoma. Despierta. Maurice Nicole no llegó al mundo envuelto en profecías, sino en el olor terrenal de un consultorio rural. Su padre, médico en la villa escocesa de Kelso, le enseñó a contar pulsos al mismo tiempo que lo invitaba a imaginar desiertos con Marco Polo. De día practicaba anatomía, de noche viajaba en sueños. Aquella mezcla de ciencia y aventura germinó en la gran pregunta que lo acompañaría toda la vida. ¿Qué somos, en lo profundo, cuando ningún título nos protege? Se graduó en medicina, se especializó en psiquiatría y alcanzó fama atendiendo a la élite londinense. Sin embargo, cada diagnóstico le dejaba el regusto de lo incompleto. Sentía que las historias de sus pacientes eran solo la punta visible de un iceberg invisible. Cuando estalló la Primera Guerra, se alistó como médico de campaña y vivió 2 años entre barro y metralla. Allí descubrió que el dolor físico es estridente, pero el existencial late en silencio, quizá por eso hiere más. Con el pecho lleno de preguntas viajó a Zúrich para trabajar junto a Carl Gustav Jung. Una década descifrando sueños y símbolos reveló que los arquetipos explican, pero no despiertan. Interpretar no basta, escribió un colega, hay que despertar dentro del sueño. Ese anhelo lo condujo, casi como un hilo del destino, a una conferencia londinense de P. de Ouspensky en 1921. Sentado en penumbra, escuchó que el ser humano vive dormido y solo esfuerzos conscientes pueden sacudirlo. Fue un terremoto íntimo, no una teoría brillante, sino un latigazo de certidumbre. Ouspensky lo presentó a George Gurdjieff, maestro severo y burlón que exigía fregar suelos al alba, danzar ritmos imposibles y mirar la mente como a un ladrón. Si quieres miel, soporta la picadura, decía. Nicole soportó. Alternó la clínica con temporadas en Fontainebleau, donde descubrió que la lucidez se cincela tanto con silencio como con trabajo físico. En 1931, con el aval de Ouspensky, regresó a Inglaterra decidido a traducir aquella enseñanza feroz a un lenguaje practicable por gente común. Alquiló una casona en Surrey y comenzó a recibir a buscadores de toda clase, viudas, comerciantes, estudiantes. Pronto virtió un obstáculo. La mayoría vivía lejos y no podía asistir semanalmente. ¿Cómo mantener vivo el fuego? Una tarde de otoño, mientras un cartero dejaba un sobreveis sobre su escritorio, la respuesta se volvió obvia: ser cartero de la conciencia. Esa noche escribió la primera de miles de cartas, no con estimados alumnos, sino con querido amigo. Contó cómo había observado su impaciencia esperando el tren y propuso un ejercicio: sostener la atención en la respiración hasta que el silbato sonara. Al final añadió una línea que sería su firma espiritual: compruébalo tú mismo. Cada semana, otro sobrepartía de Surrey. A medida que Europa se oscurecía bajo las bombas, aquellas cartas se convirtieron en un cordón umbilical de lucidez. No eran sermones, abrían con imágenes vívidas, escalaban hasta un desafío práctico y cerraban con una frase seca como un golpe de gong. Esa arquitectura llevaba al lector del asombro la acción. Con el tiempo, el río epistolar dibujó un mapa vivo. Autoobservación, recuerdo de sí, lucha contra la identificación, transmutación de emociones negativas en combustible de conciencia. Al acabar la guerra, la montaña de sobres amenazaba con caer al polvo. Varios alumnos rogaron convertirlas en libros. Así nacieron los 5 volúmenes de comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky. Pero nunca dejaron de ser, en su esencia, cartas vivas, mensajes íntimos que viajaban para recordarle a la gente que la verdadera reconstrucción empieza adentro. Fijar las palabras entre tapas duras no apagó su vibración original.
Quien abre hoy una página siente todavía que Nicole murmura: pruébalo tú mismo, luego hablamos. Esa cercanía fue y sigue siendo la revolución. Un maestro que no exige adoración, sino verificación. Un discípulo que no precisa exilio, sino valentía cotidiana. El legado de Maurice Nicole no cabe en una cronología. Es la historia de un médico que se atrevió a prescribir preguntas en vez de pastillas, de un alumno que se hizo maestro sin abandonar la humildad del buscador y de un puñado de gramos de papel que, en las manos adecuadas, pesan más que una enciclopedia entera. Y ahora que los sobres color sepia son PDFs y los carteros han sido reemplazados por notificaciones luminosas, queda una pregunta inevitable. ¿Qué mensaje necesitamos escribirnos hoy para no cerrar la persiana de la conciencia? El sobre está sobre la mesa, depende de nosotros llenarlo antes de que suene la próxima sirena, sea exterior o interior. Un crepitar de lluvia golpea los cristales de la casona de Surrey, como si el cielo repasara en código Morse los secretos del alma. Maurice Nicole se inclina sobre su escritorio de roble, cierra los ojos y escucha ese tamborileo como si fuera un metrónomo cósmico. No redactará un tratado, tampoco dictará una conferencia. Redactará, más bien, un puente hecho de papel. ¿Por qué un puente tan frágil? Porque, descubrió, las palabras impresas en un libro a menudo se quedan heladas, como estatuas en un museo. Las cartas, en cambio, respiran, llegan dobladas, huelen a distancia y conservan el calor de la mano que las escribió. Nicole comprende que necesita algo vivo, algo que cruce la brecha entre su escritorio silencioso y la batalla interior de cada alumno en la ciudad abarrotada. Imagina la escena. Un obrero londinense sale de la fábrica gris, las botas aún oliendo a aceite y metralla. En el bolsillo lleva un sobrecrema marcado para ser leído al anochecer. Una carta, no un manual, no un volumen de 1000 páginas. Un mensaje íntimo en el que su maestro relata cómo esa mañana perdió la paciencia al derramar té. Al darse cuenta, respiró profundamente y convirtió la torpeza en un recordatorio de presencia. Esa confesión humana desarma al obrero. Si un psiquiatra célebre tropieza, él también puede permitirse tropezar y levantarse con conciencia. Nicole sabe además que la carta establece un ritmo. Llega, se lee, se guarda, se relee. Entre cada lectura existe un intervalo de acción, como la música. El sentido se completa en el silencio entre notas. Esos intervalos son el laboratorio donde cada buscador prueba, erra, anota, vuelve a la carta y descubre otra capa. Podría enviar telegramas urgentes, pero la carta sostiene la tensión creativa porque no responde de inmediato. Obliga a madurar la duda. Es, podríamos decir, un maestro que llega con la lentitud justa para que su lección se convierta en experiencia. Existe un matiz espiritual todavía más delicado. Durante siglos, los grandes textos sagrados se transmitieron en rollos o códices que exigían ser desenrollados con reverencia. Cada carta de Nicole replica, en miniatura, ese ritual de revelación. El estudiante corta el sobre, siente la rugosidad del papel, extiende las hojas y, casi sin querer, adopta una actitud de recogimiento. Se produce un leve estado liminar, ni del todo profano ni del todo sagrado, sino un punto intermedio donde la mente se abre. Hoy encendemos el móvil y la pantalla se despliega en microsegundos. La carta, en cambio, obliga al cuerpo a participar. Dedos que separan los pliegues, pupilas que siguen la línea, respiración que se acomoda al tempo de la tinta. La enseñanza penetra no solo por la razón, sino por los sentidos. ¿Y qué hay de la memoria? Piensa en esas cartas que guardamos en una caja. Con solo rozarlas, recordamos el perfume de quien las escribió. Nicole apostó a esa alquimia, que el alumno, años después, al tocar aquel papel amarillento, reviviera no solo la letra, sino un estado de presencia. Cada carta era una cápsula temporal de conciencia firme. Cuando Europa entera se sacudía en un caos sin precedentes, él decidió inyectar pequeños antídotos de calma, confiando en que el papel podía sobrevivir a la pólvora. Pero había otro motivo, quizá el más revolucionario. La carta es diálogo. Aunque parezca monólogo, genera la tentación de contestar. Muchos alumnos respondían con sus propias reflexiones, creando un vaivén de preguntas y descubrimientos.
Ese eco epistolar prevenía la idolatría. Nicole no quería fundar un culto, sino avivar una conversación. Al escribir, compruébalo tú mismo, cedía la autoridad al lector. La carta se convertía así en espejo donde cada cual veía su rostro real, no la máscara que ofrece la sociedad. Detengámonos en una historia concreta. Dorothy, joven taquígrafa, recibía religiosamente sus sobres los viernes. Una noche de apagón, leyó a la luz de una vela la instrucción de observar su irritación cuando algo se retrasara. El lunes, una máquina de escribir se atascó y sus dedos ardieron de impaciencia. Recordó la carta, se dio cuenta de la llama emocional, respiró y continuó. Esa minúscula victoria encendió un cambio en cadena. Empezó a notar cómo la irritación aparecía y se desvanecía si la miraba sin juzgar. Años después, confesó que aquella primera carta había sido el fósforo que encendió su linterna en el túnel. Un dato técnico jamás habría generado tal punto de inflexión. Fue la voz cercana la que la tocó. En el fondo, Nicole reconocía que el lenguaje genera atmósferas. Un libro denso puede levantar un muro de solemnidad. Una carta, si está bien escrita, crea una habitación tibia. Allí, alumno y maestro se sientan frente a frente. Esa cercanía ablanda la resistencia al cambio. El lector no se siente sermoneado, sino acompañado, y el acompañamiento es el suelo fértil donde germina la valentía de experimentar. Podríamos objetar: con la tecnología actual, un vídeo de 10 minutos transmite más información que 30 cartas. Cierto, pero la carta no compite con la inmediatez, le hace contrapeso. Es el lento árbol que crece entre ráfagas de noticias. Hoy, cuando cualquier idea se devora en scrolls de segundos, reencontrar una carta de Nicole es como abrir una cámara lenta dentro del vértigo. De pronto, el tiempo se ensancha, la mente respira y algo esencial se acomoda. El formato epistolar también protege la intimidad. Las grandes masas manipulan, corean eslóganes, repiten clichés. La carta, en cambio, habla de tú a tú. Invita a cuestionar sin espectáculo, sin el aplauso de la multitud. Y eso es crucial, porque despertar implica desmontar certezas incómodas. Uno necesita espacio seguro para desarmar sus mentiras internas. Nicole entendió que la vergüenza florece en público, pero la honestidad florece en privado. Por eso puso la linterna en manos de cada lector, para que explorara sus propios sótanos sin la sombra de un auditor externo. Hay además una dimensión poética. Escribir es congelar un instante de conciencia. El autor de una carta lanza su percepción al futuro, confiando en que el destinatario la revivirá. Así, Nicole atravesó décadas y, de alguna forma, conversa con nosotros ahora mismo. Sus cartas son botellas en el océano del tiempo, cada una con un mensaje. El trabajo interior no caduca, vuelve a abrir esta botella cuando el oleaje de la vida te golpee. Y aquí surge la tensión final. Las cartas piden ser respondidas, pero la respuesta verdadera no es otra carta, sino una acción consciente. Nicole lo sabía. Por eso, al final de cada sobre, incluía un reto práctico: contar respiraciones, observar la queja, recordar el cuerpo mientras se camina. El lector se convierte en autor de su propia misiva viviente. Cada acto de presencia es una respuesta escrita con la sangre del esfuerzo. Permíteme cerrar con una imagen. Imagina el planeta visto desde el espacio, millones de puntos titilantes, no de electricidad, sino de personas que abren un sobre metafórico en su mente y encienden un instante de conciencia. Esa red invisible no necesita cables, se alimenta de gestos internos. Las cartas de Nicole fueron los primeros nodos de esa malla luminosa. Hoy, cada vez que practicamos lo que sugirió, añadimos una chispa más. Y quizá esa luz, sumada, sea la respuesta colectiva a la oscuridad que el siglo XXI todavía trae. Recuerda esto la próxima vez que abras tu correo electrónico atestado. Tal vez entre ofertas y notificaciones se esconda también una carta silenciosa que tú mismo puedes escribirte, una nota breve que diga: haz una pausa, respira, observa, responde. Un tren subterráneo ruge y miles de pasajeros alzan sus teléfonos como linternas que no alumbran nada más allá de sí mismos. El aire huele a metal y prisa. Una mujer de traje gris aprieta la mandíbula.
Un adolescente, auriculares al máximo, mastica ansiedades electrónicas. Un anciano se mira en la ventanilla y no se reconoce. Nadie se mira, nadie repara en lo evidente. Comparten el mismo vagón, la misma sacudida, la misma necesidad de respirar despacio. Si Maurice Nicole estuviera allí, quizá no hablaría. Sacaría su cuaderno y anotaría: autoobservación, vagón 8, 17 AM. Describiría el temblor en su estómago, el impulso de juzgar la música ajena, el suspiro del anciano. No para coleccionar datos, sino para afilar su arte principal: ver sin juzgar. Ese ver sin juzgar es la primera lámpara. Nicole llamaba al ejercicio mirar el mecanismo. Igual que un ingeniero escucha una rueda dentada sin insultarla, uno aprende a contemplar pensamientos y emociones como engranajes. Solo al ver el automatismo se abre una rendija para la luz. Autoobservarse es respeto. Me observo porque quiero despertar. Pronto descubrimos que la mayoría de las decisiones son reflejos: encender el teléfono, criticar, imaginar desastres, sonreír por inercia. Nicole compara esa inercia con un carrusel tan rápido que olvidamos haber subido. La autoobservación es el instante en que notas los postes y preguntas: ¿sigo girando bajo un momento? Pero observar solo muestra el desorden. Para ordenar, Nicole propone el recuerdo de sí. Aquí estoy, respirando, sintiendo el metal del pasamanos y mi existencia. La atención frena el hábito. Luego aparece la identificación. El joven es su música, la mujer es su impaciencia, el anciano es su nostalgia. No somos eso, somos el espacio que puede contenerlo todo sin romperse. Identificarse aprieta, la conciencia dilata. Transmutar emoción negativa en combustible es clave. Cada molestia es energía bruta. Si la dirigimos hacia adentro, ilumina. La mujer que respira su impaciencia descubre, al soltarla, un chorro de serenidad. Plomo de reactividad tornado oro de percepción. Todo converge en el trabajo sobre sí. No es penitencia, sino artesanía. 5 minutos diarios de recuerdo detallan un surco irreversible en la piedra del hábito. Algunos confunden este trabajo con introspección narcisista. Nicole responde: el centinela que vigila la muralla protege la ciudad. Autoobservarse no es huir, sino vigilar la puerta de donde brotan los impulsos que luego impactan al mundo. Para subir de nivel, Nicole sugiere choques conscientes: cambiar de mano el cepillo, andar sin teléfono, mirar al cajero a los ojos. No se trata de volverse raro, sino de recordar que la vida puede vivirse, no solo imaginarse. Y nunca olvides su sello final: compruébalo tú mismo. No creas, observa, recuerda, transforma. La autoobservación, el recuerdo de sí y la transmutación de emociones son herramientas vivas solo en la mano que trabaja. Decide si encenderás la linterna en la oscuridad de tus hábitos o la dejarás apagada en el bolsillo. El viento helado de París corta la piel como vidrio cuando, en febrero de 1922, un joven Maurice Nicole cruza la Rue de Varenne siguiendo a un hombre de paso felino y mirada irónica: Peter Demianovich Ouspensky. Han salido de un café donde los ecos de una conversación improbable todavía tiemblan en el aire. Elogios al álgebra y parábolas sobre la gruta de Platón se entremezclaron con relatos de derviches girando bajo la luna del Cáucaso. Nicole siente que ha entrado en la órbita de dos soles gemelos que giran en sentido opuesto: Gurdjieff, volcán de paradojas vivientes, y Ouspensky, relojero meticuloso del pensamiento. Esta doble gravitación marcará para siempre el tono, el ritmo y la temperatura de sus futuras cartas. Gurdjieff aparece primero como un relámpago en la noche. Lo conoce en el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, en Fontainebleau. No hay alfombra roja, hay serrín en el suelo, olor a barniz recién aplicado y una campana que convoca a barrer los jardines al amanecer. Nicole, acostumbrado a la cortesía inglesa, recibe su primera bofetada de lucidez. Si quieres miel, soporta la picadura, espeta Gurdjieff mientras le asigna la tarea de fregar suelos con cepillo de cerdas cortas. El psiquiatra escocés descubre que la teoría psicológica pesa menos que el balde de agua y que cada músculo reclamando oxígeno puede ser instrumento de conciencia o de sueño. Así nacerá en sus cartas la sacudida práctica,
el choque deliberado que ancla la mente al cuerpo. Ouspensky, en cambio, imparte lecciones en un salón que huele a papel viejo y tiza fresca. Sus frases son dibujos geométricos que Nicole copia con precisión. El hombre es una pluralidad de yo's. La vida es un experimento para la conciencia. Si Gurdjieff golpea como un gong, Ouspensky resuena como un diapasón afinando la razón. De él aprenderá la importancia de la estructura y el placer de la explicación clara. Sus cartas futuras llevarán ese pulso metódico. Definiciones breves, ejemplos cotidianos, retos específicos. Sin embargo, la influencia no llega sin fricción. Gurdjieff exige devoción práctica. Ouspensky proclama la libertad del escéptico. Nicole, atrapado en esa tensión, vive una noche oscura en Fontainebleau. Un error a dirigir los célebres movimientos provoca la ira de Gurdjieff, que truena, sueños dentro de sueños. Humillado, Nicole huye al bosque. Horas después, Ouspensky lo encuentra y susurra. El método duele porque corta la ilusión. La razón duele porque quema la vanidad. Soporta ambos fuegos y encontrarás oro. Allí comprende que debe fusionar volcán y reloj, sudor y lucidez. Regresa a Inglaterra con dos reliquias invisibles. Un mantra de Gurdjieff recuerda que eres máquina hasta que despiertes, y un axioma de Ouspensky: sin observación no hay ciencia. De la colisión de ambas frases nacerá su estilo epistolar. Cada carta arranca con un golpe poético heredado del maestro caucásico y prosigue con bisturí lógico, numerando engranajes y proponiendo experimentos al lector. Tomemos la distinción entre esencia y personalidad. Gurdjieff retrataba la personalidad como un traje prestado que pronto huele a sudor ajeno. Nicole adopta esa imagen y añade la precisión de Ouspensky. Define la esencia como lo innato que crece hasta los 5 años y queda sepultado bajo capas de imitación social. En una carta de 1943 relata a un abogado que repite chistes sin gracia para evitar ser ignorado. Mezcla la visión dramática gurdjieffiana con el análisis oupenskiano del centro emocional inferior. Otra herencia crucial es la ley del choque adicional. Gurdjieff la relata como mito. La conciencia necesita sacudidas internas. Ouspensky la traduce a física psicológica. Sin segundo factor voluntario, la energía decae. Nicole propone microterremotos diarios. Pausar 3 segundos antes de responder al jefe, subir escaleras sintiendo cada músculo, comer en silencio oyendo el crujir del pan. Así la épica se infiltra en lo cotidiano. No todo es concordia. En 1924 Ouspensky rompe con Gurdjieff, acusándolo de teatralidad. Nicole, en medio, extrae una lección. Incluso los maestros divergen. La responsabilidad última es tu verificación interior. Esa brújula ética vacuna sus cartas contra el fanatismo. Del maestro caucásico recibe el eneagrama, diagrama misterioso que describe cualquier transformación. De Ouspensky, las leyes de octavas. Nicole traduce la geometría cabalística en imágenes hogareñas. Compara el eneagrama con un reloj de cocina que avisa cuando avivar el fuego del guiso interior. Sus alumnos celebran que lo críptico se vuelva receta. Del lado de Ouspensky toma la noción de intervalos lógicos. Cada idea apoya a la anterior como peldaños sólidos. En sus cartas esto se ve cuando demuestra cómo la autoobservación conduce al recuerdo de sí, que posibilita la no identificación y solo entonces permite la transmutación de emoción. Así comienza una travesía que aún hoy nos llama a despertar. Imagina un lunes cualquiera, 7 de la mañana, el despertador suena en la penumbra de tu dormitorio. Como de costumbre, tu primer impulso es estirar la mano hasta el celular. La pantalla estalla con titulares, correos pendientes, recordatorios que te cuentan un cuento urgente antes incluso de que recuerdes tu propio nombre. Sin embargo, esta vez algo interrumpe la coreografía automática. Sobre la mesa de noche descansa un sobre blanco, sin estampillas, con tu letra en la parte frontal. La noche anterior lo dejaste allí, siguiendo una recomendación de las cartas de Maurice Nicole. Escribirte a ti mismo una pregunta antes de dormir y abrirla al despertar. Titubeas, pero obedeces a la curiosidad. Rompes el sello y lees. ¿Quién será el dueño de tu atención durante las próximas 24 horas? ¿Tú o el ruido? La pregunta es como una piedra arrojada al estanque de la mente.
Las ondas de conciencia se expanden y un lunes cualquiera se convierte en laboratorio. Esa es la esencia de trasladar las cartas de Nicole al presente. Transformar la jornada habitual en un tablero de experimentos donde cada detalle mundano, el tráfico, el correo electrónico, la impaciencia y la cola del supermercado, se convierte en materia prima para el autoconocimiento. El papel no es requisito, basta la intención. La pregunta escrita anoche cumple la misma función que el sobresepia que llegaba a manos de los alumnos de Nicole en plena guerra. Recordarte que, detrás del bombardeo exterior, existe la posibilidad de un centro interior que no puede ser destruido. ¿Cómo traducir, entonces, aquellas cartas a un estilo de vida saturado de pantallas? El primer paso no es comprar otros libros ni apuntarte a un retiro carísimo. Es ajustar la lente con la que miras lo cotidiano. Supón que hoy debes asistir a 3 reuniones virtuales. La versión dormida de ti mismo entraría a la primera con la taza de café como escudo. Harías scroll en segundo plano y saldrías sin recordar ni un tercio de lo que se dijo. La versión que trabaja sobre sí, en cambio, se asegura de llegar un minuto antes, apaga todas las notificaciones y se pregunta en silencio: ¿puedo escuchar a cada persona como si fuera la primera y única vez? De pronto, un entorno banal se revela como terreno fértil. Mientras escuchas al colega que repite una queja, notas tus microreacciones, el gesto de cejas que se crispan, la tentación de interrumpir, y transformas el diálogo en espejo. No es teoría, son trastos de cocina. Muy pronto, te conoces mejor porque te estás cocinando en tu propio calor. Nicole sugería dosis semanales de reflexión. Nuestro siglo demanda microporciones diarias. Una buena estrategia consiste en elegir una carta o un fragmento y destilarla en un mantra que quepa en el bolsillo mental. Por ejemplo, de la carta sobre emociones negativas puedes rescatar la frase: observa la chispa antes del incendio. Cada vez que sientas la fricción de un enojo inminente, repites esa línea y, por un instante, el fósforo no se convierte en llamas. A fuerza de repeticiones, el mantra talla un surco biológico. Nuevas redes neuronales aprenden a no precipitarse. La neurociencia confirma lo que Nicole intuía. El cerebro se reconfigura cuando la atención vuelve una y otra vez al mismo punto de anclaje, igual que una gota orada a la piedra. Antes de dormir, anota 2 o 3 flashes del día en los que lograste recordarte y otros en los que te dejó arrastrar la corriente. No se trata de culparte, sino de generar datos internos para la próxima jornada. Al cabo de un mes, esa bitácora se convierte en tu propio libro vivo de comentarios psicológicos, un diálogo entre tu que observa y el tu que todavía gira en piloto automático. Leer tus apuntes a la luz tenue del amanecer tiene un efecto similar al de recibir un sobresellado. La distancia de unas horas otorga perspectiva, y lo que parecía caos se vuelve materia organizable. El segundo pilar práctico de las cartas es el choque consciente. En la era de las notificaciones infinitas, un choque mínimo puede consistir en colocar el teléfono en modo avión durante el trayecto al trabajo y viajar en silencio, simplemente observando la mente ansiosa por desbloquear la pantalla. Parece un gesto inofensivo, pero equivale a la sacudida que Gurdjieff aplicaba cuando asignaba a Nicole la tarea de barrer hojas bajo la lluvia, interrumpir la inercia y obligar a la atención a reclutarse. Cuanto más repites ese choque, menos miedo tienes al vacío y más descubres que, tras la capa de aburrimiento, habita un territorio de serenidad donde aflora la percepción fina. Empiezas a oír los frenos del autobús como un compás, a ver el rostro cansado del conductor como un mapa de historias que podrías preguntar. La práctica no sería completa sin la dimensión relacional. Nicole enfatizaba el valor de los grupos, no para reforzar identidades tribales, sino para pulir aristas. En el ecosistema digital, puedes recrear esa comunidad formando un círculo de lectura en el que cada participante elija un pasaje y relate su verificación semanal. No importa que la reunión sea por videollamada, lo decisivo es la honestidad de relatar: me descubrí odiando a mi jefe y transformé la ira en energía para aclarar un proceso o fallé. Me identifiqué con la crítica, pero me di cuenta más rápido que antes. La rendición de cuentas grupal agrega la presión justa para que el trabajo no quede en aspiración vaporosa. Quien escucha se reconoce en el otro, y ese intercambio evita 2 desvíos: la complacencia y el perfeccionismo. Uno podría objetar que todo esto requiere tiempo,
el recurso más escaso. Nicole respondería que el tiempo no se halla, se fabrica. Practicar la autoobservación mientras lavas los platos no añade minutos. Transforma espuma y grasa en ejercicio de atención. Recitar tu mantra mientras subes escaleras no alarga el trayecto. Vuelve cada peldaño un recordatorio. El milagro consiste en descubrir fracciones invisibles de vida que antes se escapaban por las grietas de la distracción. Paradoja hermosa. Al invertir presencia, el tiempo se ensancha y lo que parecía día exiguo se convierte en vasto laboratorio. ¡Ay! Por último, un elemento de belleza que las cartas de Nicole entretejían sin nombrarlo explícitamente: la gratitud lúcida. Cada vez que detectes un momento de recuerdo de sí, registra también un matiz de asombro. Ver el vapor que se eleva del café como si fuese la primera vez, escuchar el zumbido de la nevera como un mantra industrial, sentir el peso del cuerpo en la silla mientras respondes un correo. Gratitud no es melaza, es conciencia de la abundancia que pasa desapercibida. Esa sensación fortalece la voluntad de repetir la práctica, porque la mente humana se orienta naturalmente hacia lo que reporta bienestar silencioso. En síntesis, usar hoy las cartas de Nicole es descubrir que no necesitas un maestro de carne y hueso golpeando tu escritorio. Basta la voz interior que se vuelve vibrante cuando la miras de frente. Cada día se convierte en sobre y cada respiración en línea escrita para quien sabe leerla. Al caer la noche, cuando regreses la carta a la mesita y apagues la luz, quizá recuerdes las palabras que Nicole susurraría si pudiera cruzar las décadas. Nada de lo que fue observado se pierde. Todo se transforma en semilla de mañana. Mañana será martes, o sábado, o cualquier nombre que el calendario invente. Lo importante es que ya no será terreno neutral. Será la próxima página en blanco donde podrás escribir, con actos, tu propia carta de despertar. El tren nocturno se desliza por la campiña como una serpiente de sombras y chispas. En el vagón en penumbra sostienes un cuaderno que huele a tinta fresca. No es tu primer viaje, pero hoy llevas un pasaje distinto. 3 frases de Maurice Nicole copiadas a mano. Las tienes trazadas con pulso de urgencia porque parecen latidos más que letras. La primera reza: si quieres cambiar el mundo, empieza modificando tu propio estado. La segunda susurra: regálate un minuto de recuerdo gozoso y verás abrirse la realidad como un abanico. La tercera advierte: todo lo que nace de la vanidad se evapora, lo auténtico permanece. 3 frases, 3 puertas que a la luz del vagón parpadean como semáforos internos. Primera escena: el cambio interior antes que la tempestad externa. Viernes, oficina, correo incendiario de un cliente. Sientes la oleada de furia trepar la columna y, con ella, la urgencia de contestar para restablecer tu imagen. Pero la primera frase se enciende como luz de emergencia. El mundo es espejo. Si limpias el cristal interno, el reflejo variará. Tomas aire, cierras la bandeja de entrada y giras la silla hacia la ventana. La ciudad late igual, ajena a tu volcán. 90 segundos después, la lava se enfría y la respuesta que redacta suena firme, no hiriente. Cuando Nicole apuntó aquella sentencia era 1941 y las bombas caían sobre Londres. Él no pretendía detener la guerra, pretendía que la guerra no detuviera la claridad de su mente. Leerlo ahora es sentir la misma invitación. Deja de forcejear con la tormenta y afina tu brújula interior. Segunda escena: un minuto de recuerdo de sí, con alegría. Lunes, ascensor repleto a las 8. La corbata aprieta. Alguien tararea un hit que odias. Entre el piso 2 y el 14 te asalta la segunda frase: recuerda tu ser un minuto, pero con gozo. Aflojas el nudo, sueltas la mandíbula y percibes tu peso sobre los pies. El motor vibra como tambor lejano. El perfume ajeno es dato, no afrenta. El minuto dura lo que un parpadeo. Sin embargo, el aire alrededor se ensancha. Nicole contaba que su cuchilla de afeitar era alarma de presencia. La hoja contra la piel le recordaba la delicadeza de estar vivo. Sus cartas pedían inventar toques de atención. El traqueteo del tranvía, el ladrido del perro vecino, la vibración del móvil. Sin alegría el recuerdo se vuelve penitencia. Con alegría se expande como masa que leuda al sol. Tercera escena: la vanidad como burbuja que estalla. 1 de la madrugada,
Dedos que escarban la red social en busca del último like. Publicas la foto perfecta y esperas el eco que confirme tu existencia. Minutos después, el contador no late como imaginabas y el estómago se hunde 2 milímetros. Entonces entra la tercera frase. Lo nacido de la vanidad se evapora. Dejas el teléfono, apagas la lámpara y te sientas con la incomodidad desnuda. Es incómoda, sí, pero real, materia prima para el trabajo interior. Nicole no demonizaba el reconocimiento, señalaba su fugacidad. Decía que el aplauso es viento amable que puede inflar la vela, pero jamás el timón. Si la motivación brota del centro verdadero, soporta la tormenta. Si depende del eco externo, cualquier ráfaga la disuelve. Las tres escenas forman un bucle de conciencia. Cambias tu estado y el entorno responde distinto. Al recordarte, detectas mejor la diferencia entre ego y autenticidad. Al actuar desde lo auténtico, refinas de nuevo tu estado interno. Es una noria que eleva el agua en lugar de estancarla. Visualiza mañana como un cuaderno de márgenes anchos. Allí anotarás microvictorias, respiraciones que enfrían volcanes, sonrisas que frenan la queja, renuncias a la escena narcisista. El cuaderno será testigo suficiente. Al cabo de una semana verás que la tinta se oscurece con algo parecido a confianza, pigmento que surge cuando la teoría echa raíces y se vuelve experiencia. Si regresa la duda, y volverá, reimagina el tren nocturno y sus chispas. Cada chispazo repite el mismo mensaje. Cambia dentro y cambiará el fuera. Un minuto basta para tocar lo real. Lo auténtico resiste el invierno. Son faros que no exigen veneración, solo verificación. Nicole lo dijo sin énfasis, casi como quien golpea un pedernal. Compruébalo, nada más importa. Que esa chispa prenda ahora en tu cuaderno y, si mañana encuentras resistencia, recuerda que cada esfuerzo sincero alarga la claridad un palmo más allá de la penumbra. El semáforo late en rojo sobre la avenida de la Consciencia. Es una tarde viscosa, recién estrenada la lluvia, y la ciudad viva como un tablero de circuitos sobrecargados. Un viento cansado arrastra papelitos de recibos, empaques de comida rápida y el olor metálico que dejan las tormentas. Entre el murmullo urbano se desliza la figura de un hombre con gabardina oscura, Maurice Nicole, imaginado aquí, caminando sin prisa, cuaderno en mano, acechando hendiduras de realidad donde el mundo revela su maquinaria. A su alrededor, la vida se comporta como un enjambre. Cada persona es un dron que zumba en piloto automático. Un niño arrastra una valija de plástico cuyo chirrido se clava en los oídos de los peatones. Un ejecutivo, la corbata suelta, mira el teléfono y frunce el ceño al leer reunión adelantada 30 minutos. Más allá, una joven con ansiedad social aprieta el pasamanos del metro mientras su mente repite viejos guiones de vergüenza. Nada los conecta salvo la misma marea que los empuja. Pero Nicole, con la serenidad de quien ha visto ese oleaje 1000 veces, anota: todo lo que existe puede ser usado como alarma. De pronto, el teléfono del ejecutivo vibra. Es el tiro de salida para una cascada de cortisol. Siente el pulso en las sienes y la náusea sorda del apuro. Sin embargo, las palabras que leyó la noche anterior, "eres máquina hasta que despiertes", relampaguean en la memoria. Casi sin pensarlo, detiene el paso y toma 2 respiraciones profundas. El ruido no desaparece, pero ahora lo observa. El guijarro del hábito ya no dirige el riachuelo de sus actos, aunque el agua siga corriendo. Vuelve a caminar. Su cara quizá no lo demuestre, pero la trayectoria de su día acaba de desviarse a algunos grados, y esos pocos grados lo llevarán a otro continente emocional cuando anochezca. En el metro subterráneo, la joven de los dedos crispados practica su propio experimento. Ha copiado en la pantalla un párrafo de los comentarios psicológicos escritos por Nicole durante la Blitz. Un pensamiento hostil es dinamita a medio encender. Obsérvalo antes de que la chispa llegue a la mecha. Cuando siente aquella oleada de vergüenza, fantasía de ojos ajenos diseccionándola, percibe también, con sorpresa, el temblor casi musical de su estómago. Ese temblor se convierte en señal, no en enemigo. El tren avanza con sacudidas. Ella exhala despacio, sostiene la mirada de un pasajero un segundo más de lo habitual. Para su propio asombro, le dirige una sonrisa tímida. El mundo no se derrumba,
Tampoco ella. Hay un grado de libertad recién nacido, tan pequeño que cabe debajo de una una, pero tan incisivo que puede abrir grietas en la corteza de su personalidad. Nicole continúa su ruta, mojando las suelas en charcos que reflejan semáforos, y dibuja con la punta del lápiz flechas invisibles entre los acontecimientos. Señala sin palabras como cada bocinazo, cada anuncio luminoso, cada chasquido de paraguas ofrece un pasadizo hacia el recuerdo de sí. No se trata de huir de la ciudad ni de bendecirla. Se trata de verla. Cuando se la ve, algo se suelta por dentro, como una bisagra que deja de chirriar porque ha sido engranada por la simple presencia. Un café quemado perfuma la esquina y llama la atención del maestro imaginario. Entra, pide una taza y se sienta junto a la ventana empañada. Desde allí observa a una mujer de rostro agotado que masajea sus sienes mientras revisa la cuenta bancaria en la pantalla. Nicole mira el leve zigzag que marca la intensidad de su respiración. Inhala rápido, exhala golpes, jadeos de ansiedad que nadie más nota. Él sí. Y dentro de su cuaderno queda la nota: atención capturada por miedo, alquimia pendiente. Porque sabe que, si la mujer tomara un instante para sentir el roce de la taza caliente en las palmas, convertiría el plomo del sobresalto en oro de serenidad. Nadie se lo explicará. Ella tendrá que tropezar con esa mina de sí misma. Mientras tanto, un estudio de Sussex cita que pausas conscientes de 30 segundos por hora reducen el cortisol un 18% en 8 semanas. Nicole no conoció aquellas estadísticas, pero la sospechaba con el instinto de quien mide la temperatura del alma colocando la mano sobre la llama. Sus cartas eran laboratorios ambulantes, encerados con preguntas y fórmulas sencillas. Pausa antes de hablar, siente los pies, escucha tu nombre resonar en el pecho. Y, sin embargo, el elemento decisivo no es la ciencia ni la poesía, sino la repetición. Por la noche, cuando la lluvia cede y las luces de neón gotean sobre el pavimento, el ejecutivo abre un cuaderno en blanco y escribe 3 momentos en que estuvo presente. La pausa al vibrar el teléfono, el breve silencio antes de entrar a la sala de juntas, el chasquido de una puerta que de pronto se volvió música. Son migas de pan que le indican que hubo camino. Mañana habrá más. La joven del metro, ya en su habitación, repasa la escena de la sonrisa tímida y siente un calorcito suave donde antes solo había vacío. El niño de la valija rota, deteniéndose bajo un portal, mastica una galleta mientras contempla cómo las gotas forman dibujos en el suelo. En su inocencia, practica sin saberlo la observación desnuda de la que habla Nicole. Todo esto sucede sin estridencias, como un engranaje que gira dentro de un reloj antiguo. Aquí la revolución no estalla, se infiltra. No hay fuegos artificiales que confirmen el milagro, solo la textura más nítida de lo real, como si el contraste se ajustara a 2 puntos y los contornos se delinearan con tinta recién puesta. La ciudad sigue siendo la misma, pero sus habitantes están 1 milímetro menos dormidos. Y 1 milímetro puede ser la distancia exacta entre una reacción y una respuesta, entre el bostezo existencial y una chispa de significado. Llegada la medianoche, Nicole cierra el cuaderno. Lo acompaña un eco, la frase que solía estampar en sus cartas como sello de cera: no busques milagros, fabrica uno microscópico y repítelo. Él sabe que ese milagro es, simplemente, el instante en que la atención regresa a casa y todo se ilumina lo justo para seguir caminando sin tropezar con la propia sombra. El maestro sale del café, se pierde entre las sombras y los reflejos, y la historia no necesita mostrarlo más. Su función ha sido cumplida, porque el verdadero protagonista es quien lee estas líneas y mañana, en el primer semáforo que lata en rojo, se pregunta en silencio: ¿dónde está mi atención ahora? Y tal vez, solo tal vez, ese segundo de lucidez se multiplique como células de una especie nueva hasta construir, tabla por tabla, el puente que une la maquinaria cotidiana con la catedral interior donde cada respiración es una campana que llama a despertar. La noche ha corrido su telón y, sobre la ciudad, queda apenas un resplandor azulado, como el recuerdo de un fuego que se consume a lo lejos. Las calles respiran más despacio. Los semáforos, al fin libres del tráfico, parpadean sin prisa, y el asfalto, todavía húmedo de lluvia, refleja un cielo que no sabe si aclarar o hundirse en la sombra. Es en ese umbral,
frágil como el canto de un pájaro antes del alba, donde comienza el cierre de nuestro viaje. Imagina que caminas a paso lento, guardando en el bolsillo la última anotación de Maurice Nicole. Repite la pregunta hasta que te atraviese por completo. ¿Dónde está mi atención ahora? No hay testigos, no hay medallas, solo el rumor lejano de un tren nocturno y un aire limpio que huele a tierra mojada. Das un respiro hondo y, casi sin querer, captas el latido tenue de tu propia sangre. De pronto, el mundo interior y el exterior consonan en un mismo pulso, como dos cuerdas afinadas al unísono. Esa concordia breve es el germen de todo lo que importa. Al fondo, una panadería de barrio enciende sus hornos. El primer golpe de levadura y harina se expande en un aroma tibio que desplaza la humedad. Dentro, un panadero, ojos hinchados de sueño, se quita la gorra y, antes de romper el silencio con el zumbido de la amasadora, cierra los párpados un instante. Nadie le enseñó terminología esotérica. Sin embargo, recuerdas a Nicole diciendo que incluso un gesto diminuto puede ser pasarela al recuerdo de sí. El panadero inhala, palpa la masa, siente la temperatura exacta bajo sus dedos. Y mientras las espirales de vapor se alzan sobre los canales grises del amanecer, nuestro narrador invisible desliza una anotación en el margen. He aquí un milagro microscópico, repetido cada madrugada. Caminar por la vereda se vuelve ejercicio de orfebrería perceptiva. Un gato cruza la calzada, su pelaje chorreando lluvia. Una farola chispea 3 veces antes de extinguirse. Un par de enamorados se refugia bajo un paraguas roto riendo en voz baja. Todo compone un fresco vivo, y la pregunta retumba otra vez. ¿Dónde está mi atención? La respuesta se rehúsa a ser concepto. Quiere ser vértigo lúcido, chispa que recorta el instante como un destello de cámara oscura. Descubres, sin solemnidad, que la atención es la llave maestra de todas las puertas. Abre la del gozo y la del miedo, la de la ternura y la de la ira. Y al abrirlas te encuentra a ti, testigo inédito de un país interno que insiste en ser explorado. Por un segundo, retrocede el recuerdo de Gurdjieff golpeando el suelo con su bastón. Regresa la voz de Uspensky calibrando la razón como un compás, y entre medio late la batuta de Nicole dirigiendo una orquesta donde cada nota es un microchoque. Comprendes que el aprendizaje no fue un desfile de conceptos, sino la construcción de un instrumento. Ese instrumento, la atención voluntaria, no se luce en vitrinas, se utiliza. Y se desgasta y vuelve a afilarse con práctica humilde. 5 respiros al despertar, 3 pausas antes de contestar un mensaje, un silencio inesperado mientras el semáforo cambia de color. La ciudad empieza a sacudirse del sueño. Motores ronronean. Postigos se levantan. Una radio anuncia el clima con tono circunspecto. Surgen las primeras voces impacientes, pequeños coros de bocinas, pasos que chapotean en charcos. El guión podría terminar aquí, pero necesitas la última escena. Una puerta entreabierta, una sala iluminada por la luz tenue de un velador y una hoja en blanco sobre la mesa. Te acercas, tomas el bolígrafo y escribes tu propio inventario de lucidez. Hoy escuché goteo del grifo y no quise apagarlo de inmediato. Me quedé contando las notas del agua. Hoy, antes de enviar un correo furioso, sintonicé mi pulso y descubrí una grieta en la urgencia. Envié un borrador más claro, menos venenoso. Hoy me detuve frente a un árbol y observé cómo una hormiga subía por la corteza. Descubrí que el tiempo se ensancha cuando dejo de perseguirlo. 3 líneas, eso basta. Cada renglón es un ladrillo en la catedral interior que Nicole vislumbraba. Y la construcción no termina nunca. Se eleva, a veces se derrumba, la lluvia la erosiona, pero vuelve a levantarse con paciencia geológica. Las herramientas siguen siendo las mismas: martillo de despertar, regla de verificación, golpe y medición, fuego y mapa. Fuera de la habitación, las sirenas de un camión de bomberos aúllan a lo lejos. No invitan al pánico, invitan a ver si tu atención se fuga con el estrépito o puede posarse, firme, en la respiración que ahora atraviesa tus costillas. Esa elección, minúscula e invisible, es la última frontera de la libertad. Tal vez un día lleguen turbulencias mayores, una enfermedad, una pérdida, un fracaso, y entonces recordarás este entrenamiento silencioso. La atención,
templada en tareas pequeñas, sabrá mantenerse despierta aun cuando tiemble la tierra bajo tus pies. Fiera la escena otra vez la penumbra. La farola apagada, el gato que ha desaparecido, un pan todavía humeante en la vitrina. La madrugada se rinde al alba y el agua de lluvia se evapora despacito, dejando círculos de sal sobre el asfalto. En ese resplandor tibio, la pregunta vuelve por tercera vez, como si insistiera hasta conquistar la memoria muscular. ¿Dónde está mi atención ahora? No respondas con palabras, respóndela sintiendo la textura de este instante, su temperatura, su música lejana. Respóndela viviéndola. Que este cierre te acompañe como brújula clandestina. No busques luces de bengala ni himnos multitudinarios. Persigue el clic leve de la presencia que se enciende tras tus párpados. Allí comienza el puente entre el relámpago y el reloj, entre el volcán y el compás. Y cuando dudes, vuelve a la frase, la firma en cera roja que Nicole estampó al final de cada carta, y deja que te atraviese. No busques milagros. Fabrica uno microscópico y repítelo.